Hola a todos y bienvenidos a mi canal Valeria's Mind. Hoy estoy aquí porque os traigo un vídeo totalmente diferente que tenía muchas ganas de hacerlo y quiero contaros una serie de cosas sobre mí, sobre mi formación, sobre mi experiencia y luego os hablaré también en concreto, que os lo comenté por Instagram y creo que puede resultar un tema bastante interesante para todos los padres, sobre el hábito del sueño, y os ejemplificaré con Valeria qué pasos he dado para conseguir un buen hábito del sueño, una buena rutina y un mejor descanso para ella. Pero para empezar por partes os voy contando. En primer lugar, lo que os quería decir, sé que muchos a lo mejor de los que nos seguís en Instagram, a Valeria y a mí, lo sabéis, pero sé que habrá otros que no. Entonces, os quería comentar, yo soy socióloga, soy psicóloga social de formación también, y estoy especializada en el desarrollo infantil, especialmente centrado en la etapa evolutiva de 0 a 6 años. Llevo una larga carrera trabajando con niños, ya son bastantes años de experiencia, y durante un largo tiempo de mi carrera me dediqué a preparar a educadores infantiles, a técnicos superiores de educación infantil, que por cierto, si me estáis viendo desde aquí, que sé que algunos de mis exalumnos me seguís en las redes sociales, os mando un saludo y deciros que guardo un recuerdo, de esa etapa maravilloso, muy muy bonito, de formar y preparar a profesionales de la educación infantil. Bueno, una vez dicho esto, lo que os quería presentar es la creación de una plataforma de educación integral formada por mí y por otras personas que están en mi equipo y que estamos trabajando conjuntamente, y os quería hablar un poquito de cómo está constituida y de qué bloques son los que la forman. Entonces, esta plataforma está dirigida a padres, está dirigida también a profesionales de la educación infantil. Tiene varios bloques importantes. El primero que he querido crear y con muchísima ilusión es una escuela de padres dentro de la propia plataforma. ¿Por qué? Esta escuela de padres, lo que quiero es crear un punto de encuentro, es una puesta en común, un punto de encuentro educativo, formativo, para papás, para mamás y para futuros padres. En estas charlas, en estas sesiones, en estos encuentros formativos, hablaré desde el punto de vista profesional de una gran variedad de temas que nos pueden preocupar como padres durante las diferentes etapas que van pasando nuestros hijos. Ya sabéis que como madre os lo digo, y seguro que compartís esa idea conmigo, la paternidad es una experiencia apasionante, pero muchísimas veces es muy difícil, y en ocasiones los niños pasan por diferentes etapas evolutivas durante su desarrollo cognitivo, que los padres se ven perdidos, que no saben cómo actuar. Al final escuchas una opinión de una persona, otra de otra, la abuela te dice una cosa, el abuelo te dice otra, tu vecina te dice otra cosa, y a lo largo de mi carrera me he encontrado muchos papás que estaban perdidos ante algunas situaciones. Entonces aquí lo que pretendo crear es eso, una ayuda formativa, un asesoramiento para los padres y ayudarles en la apasionante y a la vez difícil tarea de educar, de criar y de ayudar en el desarrollo de un niño. Se tratarán diferentes temas, muchos los plantearé yo, pero también estoy abierta a sugerencias, a cosas que os puedan interesar como padres. Y para que veáis un ejemplo, pues está una charla en la que trataremos en profundidad las rabietas del niño. Sabéis que los niños atraviesan diferentes etapas, y una de ellas, y las más conocidas y a la vez más temidas por los padres, muchas veces son las rabietas, los temidos 2 años. Bueno, en mi caso Valeria, os lo tengo que decir, empezó bastante antes con el tema de las rabietas, pero normalmente a partir de los 2 años todos los niños, de forma más o menos pronunciada, pero pasan por una etapa de rabietas que a veces nos hacen tener situaciones difíciles en las que los papás no saben cómo actuar. Seguro que todos reconocéis la típica imagen de un papá que empieza a perder la paciencia, ya que no sabe cómo calmar al niño, y el niño con la rabieta en un supermercado, en un medio de transporte, etc. Entonces, en estas sesiones os quiero ayudar, os quiero comentar por qué se suceden las rabietas, para saber el origen de por qué pasa esto, a qué edad pasan, las fases en las que pasan, y sobre todo cómo debemos reaccionar y actuar los padres ante la rabieta de un hijo. La forma en la que nosotros actuemos va a ser fundamental
para que el niño pase ese desarrollo, que es totalmente normal, de la forma más sana y mejor emocionalmente para él. Pues desde temas, lo que os decía, desde temas como rabietas, desde temas hasta el periodo de adaptación. Ahora que hace poquito los niños se han incorporado a escuelas infantiles, recordar, se dice escuelas infantiles, no guarderías, esto jamás me cansaré de decirlo. Guarderías es un término que ya está totalmente en desuso, y los centros son centros de educación infantil, son escuelas infantiles. No solo se guarda a los niños, por supuesto se les educa, ¿vale? Es una etapa educativa, entonces es escuelas de educación infantil. Y lo que os decía, desde el periodo de adaptación, que sé que los padres, me pongo yo en primer lugar, lo pasan muchísimas veces peor que los niños, pues os diré un montón de tips, de consejos, de formas de actuar, de forma cómo debemos llevar ese periodo de adaptación igual para ayudarte a ti como mamá, como papá, y ayudar al hijo. ¿Qué más? Pues hablaremos desde también los trastornos de la conducta y del comportamiento en la infancia, hasta temas más amplios y bastante más profundos, como algunos de los trastornos, como puede ser el TEA, trastorno del espectro autista, tema de la hiperactividad en los niños, cómo poner límites, ¿vale? Cómo implementar conductas, cómo retirar conductas que no son apropiadas. Un tema que me parece apasionante, que es la inteligencia y el desarrollo emocional. Cómo educar emocionalmente a un hijo. Muchísimas veces nos preocupamos por educar en diferentes facetas y olvidamos una fundamental, que es educar emocionalmente a nuestro hijo. Bueno, pues un montón de temas relacionados, lo que os decía, con la infancia y con los niños en edades centradas de 0 a 6, es lo que quiero tratar en esta plataforma educativa y en este apartado especial dedicado a los padres y a los futuros papás de la Escuela de Padres de Valeria Smile. Luego, otro bloque principal dentro de la plataforma va dedicada a los profesionales, a gente que se ha formado para educador infantil, también a pedagogos, también logopedas, psicólogos que se dedican a la infancia, etcétera. Todo el mundo que se puede dedicar desde una vertiente u otra al mundo de la educación infantil, y que, pues, por ejemplo, un educador infantil termina su formación, empieza a trabajar y quiere seguir ampliando, quiere seguir profundizando, quiere seguir cogiendo experiencia, cogiendo formación y ampliar en más temas relacionados con su mundo laboral y con su trabajo. Entonces aquí encontraréis una serie de cursos dedicados a vosotros, a profesionales de la educación infantil, y que creo que os pueden resultar igual de bastante interés, desde un curso completo de primeros auxilios en la educación infantil, en la primera infancia, en lactantes y en niños, hasta lo que os decía, cómo actuar en el aula si tengo un niño hiperactivo, hasta cómo tratar, cómo la comunicación padres, escuela infantil, retirada del pañal, todo el tema de hábitos, de rutinas en los niños, cómo afrontarlos, etcétera. Ese sería el segundo bloque de nuestra plataforma. Y luego, como tercer bloque en la plataforma, quiero seguir con nuestro blog, seguir introduciendo posts, seguir introduciendo artículos que os puedan resultar de interés, tutoriales de manualidades, sobre todo con material de desecho para que podáis hacer en casa con vuestros hijos, y toda una serie de cosas que me apetece un montón compartir dentro de mi plataforma. No sé si lo he dicho, pero si no, aprovecho, si no la conocéis, para que os paséis y a ver qué os parece. Me encantaría que me dejarais vuestras opiniones y lo que os decía, y sobre todo que os pueda resultar de interés. Por cierto, en la plataforma, aparte de forma así colectiva para los papás, en la parte de la Escuela de Padres, también ofrezco asesoramiento de forma individualizada y personalizada a cada padre. Una mamá se encuentra con un problema con su hijo, imaginaros, respecto a un trastorno del comportamiento, pues una de las parcelas de las que ofrece la plataforma es un asesoramiento personalizado de ese caso y de esa familia en concreto. Y lo que os decía, ¿con dónde nos podéis encontrar? Es muy fácil. La plataforma, simplemente buscando, se llama www.valeriasmile.com. De todas maneras os lo pondré aquí para que lo veáis, ¿vale? Y eso, deciros que os espero en la plataforma, que espero que os resulte de interés y que os animéis a hacer alguna charla, alguna sesión formativa, y a los profesionales de la educación infantil que os animéis a solicitar y hacer formación, que siempre viene súper bien seguir formándonos en el campo en el que nos dedicamos. Pues eso es una parte que quería comentaros en mi plataforma, ya que ha sido un proyecto que
lo he llevado a cabo con muchísima ilusión y le he puesto muchísimas ganas y espero simplemente eso, porque va dedicado a todo el mundo a todo el mundo de la educación infantil y por supuesto a los padres, y que espero que os guste mucho, ¿vale? Luego, el otro tema que quería hablar. Los que nos seguís en Instagram, lo que os decía, sabéis que Valeria nunca ha sido una niña dormilona. Es más, es una lucha, desde que ha nacido sí, lleva siendo una lucha el tema del hábito del sueño. Yo siempre digo que una de las peores cosas que puede pasar día a día con un niño es no poder dormir, no poder descansar. Sabéis que las personas es lo más necesario, poder descansar para el día siguiente afrontar el día con energías, estar bien emocionalmente, no estar cabreados, no tener dolores de cabeza, etcétera. Entonces creo que no hay nada que pueda minar más a una persona que el mal descanso o el no poder dormir por las noches. No sé si sabéis, yo creo igual que seguramente muchos sí, pero otros que no os habéis empezado hace poco seguro que no. Valeria fue prematura, nació, se adelantó bastante, nació con 33 semanitas, con 1 kilito y pico, era muy chiquitita y bueno, eso no le ha impedido ser súper enérgica, súper activa, con muchísimas ganas de aprender y muchísimas ganas de conocer desde muy muy chiquitita. Ya se lo notamos, que por cierto, ahora que os he comentado lo de Valeria, creo que puede resultar interesante, si es así, hacérmelo saber a través de las redes sociales, que algún día os grabe un vídeo contándoos mi experiencia con un bebé prematuro. Pues cómo fue el nacimiento de Valeria, cómo fueron los primeros meses, el tiempo que ella estuvo en un neonatal, etc. Así que si os resulta interesante ese tema, solo tenéis que decírmelo, ¿vale? Bueno, lo que os estaba diciendo, Valeria jamás ha sido dormilona. Es muy nerviosa y quiere estar explorando, conociendo, etc. Según pasaba el tiempo, ella seguía sin dormir. Ha sido una niña que siempre ha dormido muy pocas horas. Todavía tengo recuerdo, Valeria ahora tiene 2 años y 7 meses, pero muchísimas veces nos decían, bueno, no os preocupéis, que ya veréis cuando Valeria empieza a gatear, que va a gastar más energía, que va a tener más movimiento a nivel motor, seguro que se cansa más y duerme y empieza a dormir. Nada de nada, Valeria empezó a gatear y seguía sin querer dormir. Luego nos decían, bueno, ya veréis, cuando empieza a andar, que no va a parar, que va a estar moviéndose de un sitio a otro, seguro que Valeria empieza a dormir, ya lo veréis, paciencia. Evidentemente Valeria empezó a andar, corría, no paraba en todo el día, luego parque, sin parar, jugaba con ella y Valeria seguía sin dormir. Y la verdad es que con Valeria he probado como profesional y como mamá todo tipo de métodos, de técnicas para el hábito del sueño, y yo veía que ninguna funcionaba, que era una niña que es que en muchísimos días estaba activa con 6-7 horas de sueño, en un niño, un bebé. Creo que en un adulto son pocas horas de sueño, imaginaros en un bebé, con la consecuente desesperación mía de que era un día y otro sin dormir. Lo consulté con varios pediatras y al final la opinión de todos era la misma. Valeria es una niña, a lo mejor no es un caso de lo más común, pero sí hay muchísimos niños también así, que necesita dormir pocas horas y que su grado de actividad le impide dormir más. Ella con dormir lo suficiente, digamos que ella duerme por agotamiento. No es una niña a la que le guste dormir, que sea muy tranquila, que sea dormilona. Incluso os digo que también nos derivaron al neurólogo infantil. Sabéis que en niños desde como un adulto se puede tener problemas en el sueño y trastornos en el hábito del sueño y te pueden hacer un estudio del sueño. La conclusión fue la misma, que Valeria estaba perfecta y que simplemente le costaba mucho dormir, no había otro problema. Bueno, a raíz de ahí empecé a pensar que tenía que hacer algo, tenía que cambiar esto e intentar ayudarla a ella, primero por ella, para que empezara a descansar mejor, y segundo también por mí. Lo que os decía, hay días en que eran desesperantes, en que Valeria había dormido 6 horas, se dormía a la 1, a las 2 de la mañana, y luego es difícil afrontar el día cuando has dormido apenas nada. Pero creo que el punto más desencadenante para de verdad tomarme en serio este tema y modificarlo han sido 2 cosas. Una, mi segundo embarazo,
que me ha hecho pensar, madre mía, si Valeria sigue con este ritmo del sueño, cuando haya otro bebé en casa va a ser desesperante. Un bebé al principio con las tomas, que el sueño sabéis que es muy interrumpido, Valeria durmiéndose a las 12, a la 1 de la mañana, incluso a las 2 de la mañana, no quiero pensar lo que va a ser esto. Pues esa ha sido una de las claves. Y la otra, este año al empezar Valeria en la escuela infantil, ya el año pasado estuvo asistiendo, pero iba poquitas horas. Este año ya ha empezado en horario completo, va de 9 a 4 de la tarde, y yo se lo notaba. Y también las educadoras me notaron que la notaban esa falta de sueño, que a partir de las 11:30, 12:30, 12, perdón, como que daba un bajón, y que la falta de esas horas de sueño, que se le notaba un montón. ¿Esto qué hace? Pues que se pusiera mucho más pesada, llorando, la interfieren a las comidas porque ya lo que quería era dormir. Entonces, esas dos cosas, y ver que Valeria sigue creciendo y sigue sin querer dormir muchas horas, me hicieron plantearme que tenía que intentar ayudarla en este tema del hábito del sueño. Así que lo primero que hice lo tenía ya localizado, pero igual centrarme en el problema del sueño de ella. Valeria, aparte de dormir pocas horas, para mí, una vez que tiene el sueño y que ha conseguido dormirse, la verdad es que tiene un sueño, entre comillas, yo creo que reparador, que duerme tranquila, es profundo el sueño y no es una niña con un sueño interrumpido. Sabéis que hay bebés que según van creciendo y ya bastante más mayores, que ya dejamos la etapa de bebés, siguen despertándose muchísimas veces por la noche. En el caso de ella, ese no era el problema. El problema llegaba a la hora de conciliar el sueño, de irse a dormir. Para que lo entendáis, Valeria era como un rechazo a todo lo que relacionara con el tema del sueño. Es decir, entrar en la habitación por la noche y dejarla a la cuna sabía que iba relacionado con dormir. Totalmente identificado que el principal problema de Valeria llegaba en el momento de tener que conciliar el sueño, de irse a dormir. Entonces, el problema de Valeria no era durante el sueño tanto como irse a dormir. Una vez que tuve identificado ese punto de partida, lo primero que hice fue hacer una reflexión y plantearme qué elementos, qué factores podían estar influyendo en que, aparte de que ella fuese una niña que necesitara poco dormir, en que fuese poco tranquila, en que no sea una gran dormilona, un bebé de esos que a las 8 están fritos y se caen de sueño, qué podía estar haciendo desde mi punto de vista como madre que no la estuviera, ya no que se la estuviera solo perjudicando, sino que no la estuviera ayudando, que no le estuviera ayudando a ella a dormir. Entonces me senté y me di cuenta de que había una serie de puntos, una serie de factores que a ella la estaban perjudicando, que a ella la estaban dificultando la tarea que de por sí para ella es difícil de conciliar el sueño. ¿De qué factores eso estoy hablando? Pues por ejemplo de no mantener un ritmo demasiado ordenado, demasiado estructurado de rutinas. A ella no le beneficia. Sí que manteníamos una serie de hábitos, pero no con unas rutinas marcadas a diario. Segundo punto, de hacer una serie de actividades que en lugar de relajarla la provocaban que estuviera más nerviosa, acelerarla, excitarla más, en lugar de ayudarle a relajarse a la hora de dormir. ¿Qué más? También verbalizar, hablar muchísimo con ella, enseñarle a través del lenguaje la necesidad de dormir, hacerlo de una manera cercana, convertirlo en un hábito placentero, en un momento que no sea nada traumático, que para ella hasta ese momento irse a dormir, yo creo que sin lugar a dudas era su peor momento del día. Entonces, todos esos factores los he ido recopilando, he ido reflexionando sobre ellos y he dado un giro radical a esos factores. Para empezar, eliminación, lo que os decía, de cualquier elemento que sea estimulante, que sea motivador de actividad cuando se va acercando la noche, cuando se va acercando el momento de dormir. Fuera cosas, programas de televisión que la exciten, que la aceleren. Fuera totalmente. Eso hemos dado un cambio increíble, 100% de móvil. No le dejo el móvil para nada, y especialmente menos cuando es por la tarde, por la noche. Y así, con una serie de cambios, el niño comprende muchísimo más de lo que nosotros creemos. Es importantísimo cuando tú estás con un niño, si quieres fomentar su capacidad de aprendizaje, que te comprenda, que te entienda y que le estimules a nivel de comprensión, es importantísimo verbalizar todo lo que haces.
Otra cosa que me acabo de acordar, cuidado con el lenguaje infantil que se utiliza y se abusa de muchas maneras hacia los niños. Hablarles de una manera natural, hablando a un niño, pero como habláis normalmente. No hace falta hacer un uso o abuso que se hace muchísimas veces de ese lenguaje infantil hacia los niños, con un tono demasiado agudo, con demasiados diminutivos. Muchas veces somos los propios adultos, los que modificamos el lenguaje para hablarles a ellos y nos entienden perfectamente, siempre que sea un lenguaje adecuado y relacionado con la etapa evolutiva del niño. Bueno, quitando esto, que si no me voy por el tema del lenguaje a los niños, que ya hablaremos otro día, lo que os decía, me senté con ella y le expliqué que no se podía utilizar el móvil y un tema más solucionado. Entonces, el primer paso, lo que os decía, ha sido todos los elementos perjudiciales para que ella conciliara el sueño, retirarlos. Aproximadamente, os digo lo que he hecho, aproximadamente 1 hora, 2 horas antes de que llegue la hora de dormir, cualquier actividad excitante, cualquier actividad que requiera mucho movimiento físico, que requiera, lo que os decía, que la pueda acelerar, fuera. Nos dedicamos a hacer actividades tranquilas, dibujar, colorear, lecturas de cuento, etcétera, cosas relajadas, cosas que ya la vayan induciendo a que su cuerpo pase de la actividad a pase a un estado mucho más tranquilo y que ella vaya dándose cuenta de que dentro de poco llegará el momento de irse a dormir de la cama. Entonces, fuera móvil, fuera cosas de televisión que sean excitantes, que produzcan, que la aceleren, etcétera, y al revés, si pasamos a cosas relajantes, a cosas tranquilas y a cosas para finalizar el día de una forma tranquilita y relajada. Segundo punto que he hecho, yo sé que es importantísimo, como profesional lo sé y como mamá, el tema de las rutinas, pero bueno, nunca he sido demasiado estricta o demasiado seria con el tema de seguir unos hábitos muy marcados, unas rutinas en Valeria. He querido cambiar esto y sin hacerlo de una forma muy radical, sí que he pasado a tener un ritmo, sobre todo de tarde-noche, pero a lo largo del día también mucho más estructurado con ella, mucho más ordenado, y que ella sola sepa identificar lo que viene después según la actividad que estamos haciendo. ¿Qué quiero decir? Ahora sí que intento de lunes a domingo mantener el mismo horario con Valeria. La hora del baño se respeta y es un momento en el que ella juega, en el que luego se relaja, e intento todos los días, de lunes a domingo, hacerlo a la misma hora, con la diferencia media hora arriba, media hora abajo, pero que siempre sea su momento del baño, su momento relajante cuando sale del baño. Intento relajarla muscularmente todo lo que puedo, hablando con ella, aprovechamos para darnos la cremita o con un aceite y dar un masaje corporal. De hecho, en ese momento muchísimas veces ya he notado que Valeria ha pasado de estar nerviosa a cuando le doy el masaje se está frotando los ojos ya y ya le está entrando el sueño. Entonces, todos los días a la misma hora, su momento del baño calentito, su momento de relajamiento con el aceite, y posteriormente su momento cena. Igual estoy manteniendo el mismo horario a la hora de cenar. Una cosa muy importante, lo que os decía, un horario súper ordenado. Sobre todo, a lo mejor hay niños que no lo necesitan tanto porque no tienen este problema a la hora de dormir, pero hacerme caso, si vuestro hijo tiene un problema a la hora de conciliar el sueño, como es el caso de Valeria, le va a ayudar un montón. Entonces, nuestro momento cena, igual se mantiene el mismo horario. Procurar no darle cenas pesadas a los niños, hacerle una cosa suavecita y que cene. Intento que cene 1 hora y media, 2 horas antes del momento de la cama. Por lo menos lo intento todos los días para que a su cuerpo le haya dado tiempo a hacer la digestión. Sabéis que no es nada apropiado, no es nada recomendable irnos recién cenados a la cama, y lo mismo que nos pasa a nosotros como adultos, pues a ellos también. Entonces, Valeria ya sabe perfectamente que a partir de ciertas horas retiramos algunos factores o algunos elementos que son malos para nosotros, nos vamos a bañar, nos empezamos a relajar, posteriormente cenamos y pasamos a hacer actividades, lo que os decía, lo que queráis, lo que más les gusta a vuestros niños, pero cosas tranquilas y relajadas. Otro factor, otro punto que estoy haciendo con Valeria, aproximadamente una media hora antes de que llegue el momento de irse a la cama, yo le empiezo a anticipar verbalmente, le verbalizo que quise dormir. Intento bajar la luz también, que sea tenue, para que ellos identifiquen oscuridad con descanso, actividad con movimiento y con el día. Entonces,
nos relajamos, la tele tranquila, si está puesta la tele, si no hacemos lo que os decía, prefiero cualquier otra actividad más relajada, y la luz bajita, y ya le digo que en un ratito nos tenemos que ir a dormir porque hay que descansar. De verdad que son cosas al final muy de sentido común, pero son las que mejor me han funcionado en Valeria, lo que os dije, ni ningún otro método me ha funcionado de la misma forma. Hago un KitKat para contaros que no os lo había comentado. Cuando Valeria era más bebé, intentaba, lo que os decía, no ha sido nada fácil el tema del sueño porque intentaba dejarla en la cuna, pero sabéis que los bebés, los niños no tienen de pequeños la capacidad de autorregular su ansiedad, su lloro, necesitan al adulto, nos necesitan a nosotros afectivamente para ayudarles a calmarles. Entonces, ¿qué es lo que sucedía con Valeria? Con Valeria no funcionaba que tú la llevaras en la cuna, tampoco soy nada propensa a ese método, a esa forma de actuar, pero lo probé y con ella no funcionaba en absoluto llevarla a la cuna y dejarla ahí dormir. Era lo que os decía, era automático, en cuanto la dejabas en la cuna, ella sabía que era para dormir. ¿Y qué pasaba? Que no habían pasado ni 5 minutos y os puedo asegurar que desde muy pequeña era capaz de provocarse el vómito dentro de la cuna porque ella sabía que si hacía eso la iba a tener que sacar, la iba a tener que cambiar, la iba a tener que coger en brazos. Entonces, mi opinión es que con Valeria, y creo que para ningún niño no es aconsejable ni es beneficioso que aprendan a dormirse porque terminen llorando hasta la saciedad y al final se duerman por agotamiento. No es que se duermen porque ellos aprendan a dormir, se duermen porque están agotados y no pueden más. Entonces, ese tipo de técnicas o métodos para dormir, yo por lo menos desde mi punto de vista profesional no estoy a favor, no los apoyo. Creo que el niño tiene que aprenderse a dormir de una forma natural y de forma afectiva con el apoyo de sus mamás y que sea algo, y de sus papás, que sea algo relajado y algo natural y que no lo viva como un trauma, y que la forma de enseñar a un niño a dormir que tenga dificultades para el sueño sea dejarle llorando hasta que ya no pueda más y el niño termine durmiéndose porque su cuerpo ya no puede más. Que por cierto, lo que os decía, con Valeria no funciona porque Valeria era tumbarla a la cuna y a los 5 minutos estaba vomitando. Entonces, eso es lo que os quería comentar, que se me había olvidado comentaros de lo que hacía Valeria de más bebé. Lo que os decía, recapitulando, he retirado un montón de elementos que creo que la perjudicaban mucho, he sido mucho más ordenada, sigo un ritmo de rutinas y de hábitos mucho más estructurados y que creo que la están ayudando muchísimo mejor, manteniendo horarios y manteniendo rutinas. Media hora antes de irnos a dormir, anticipándole que ya va a llegar el momento de irnos a descansar, ya le empiezo a hablar del tema del sueño, de que hay que dormir, que hay que descansar para el día siguiente poder jugar y estar a tope para disfrutar en la escuela infantil, con sus amiguitos y en el parque, etc. Bajamos la luz, actividades relajadas. Y en el caso de Valeria, otro aspecto que está funcionando también muy bien, nunca ha sido una niña de demasiado apego a un objeto, pero lleva una temporada desde que estamos haciendo el tema del sueño que está creando un vínculo de apego súper especial con su caballito. Mirad, lo tengo aquí para enseñároslo. Este peluche de caballo que es totalmente blandito, y lo que os decía, ella identifica cuando le decimos venga a dormir. Bueno, es más, en la gran mayoría de días me dice ella, mamá, a dormir. Pues el caballito, lo primero que busca es su caballito porque le gusta dormirse con su caballito. Si vuestros hijos no tienen, os aconsejo un objeto de apego, puede ser un peluche blandito, como es en el caso de Valeria, puede ser una manta, un dudú, etcétera, lo que sea, pero muchas veces el abrazarlo a ellos les da seguridad, les hace sentir más calmados, más tranquilos y les suele ayudar mucho en diferentes momentos que ellos pasan. También en el periodo, ya os lo contaré, en el periodo de adaptación a las escuelas infantiles. Entonces, lo que os decía, ella también utiliza su objeto de apego y vamos poquito a poco, pero el cambio que estoy notando de verdad es que es increíble. Valeria ha pasado de dormirse como norma, como hábito, prácticamente todos los días. Lo raro es que se durmiera antes de las 12 y media, 1, e inclusive muchos días a las 2 de la mañana, hasta ahora ha pasado a que a las 10 y cuarto como muy tarde, pero llevamos la última semana que vamos avanzando y a las 10 menos cuarto, 10 menos 10, está dormida. Y lo que os decía, ella me pide ir a dormir. Para ella ya se está convirtiendo en algo
algo totalmente natural y que relajado y que lo está viviendo de una forma muchísimo más tranquila, no como antes un trauma que para ella irse a dormir era como el peor momento del día. Sé que también influye las horas que pasa en la escuela infantil, por supuesto. Otra cosa que intento, que nos lo ha dicho durante el día, es mantenerle un buen ritmo de actividad, precisamente porque ella lo requiere, ella es enérgica, ella lo necesita. Entonces, hacerle, igual que os digo que paro ese tipo de actividades por la noche, sí que durante el día hacer actividades que requieran movimiento, actividades a nivel motor, que ella se mueva, que esté para arriba, que esté para abajo, porque no es una niña tranquila. Entonces, para ella es necesario ese ritmo de actividad. Eso sé que es un factor también influyente, pero de verdad que creo que aparte de la mayor actividad que tiene ahora, creo que el tema de los hábitos y de las rutinas, algo tan final tan sencillo como eso, le ha podido ayudar muchísimo, muchísimo. Y de verdad que os lo comparto con vosotros porque he notado un cambio increíble. Perdón, ella está mucho más descansada, el ritmo de sueño va muchísimo mejor y yo pues también estoy muchísimo más contenta, que si un día te apetece irte a la cama a las 11, para las 11:30, ahora puedo. Antes nunca solía irme antes de la 1:30 de la mañana. Como os decía, eso termina agotando, es agotador por muchísima paciencia que tengas. Yo me acuerdo, la sensación era horrible, cuando a lo mejor hablas con algún papá o alguna mamá y te decían, uy, no, pues mi hijo a las 8:30 estaba dormido, y te decías, madre mía, y yo todas las noches que me dan aquí la 1 y las 2 de la mañana, y a lo mejor padres con 2 y 3 hijos y que los niños a las 8:30 estaban dormidos. Yo, a ver, otra cosa, soy coherente y conozco cómo es Valeria, conozco su ritmo y creo que nunca se va a dormir, o que va a ser muy extraño que Valeria sea una niña que se duerma a las 8, 8:30, lo que os decía, porque he partido de la base de que ella no es dormilona, no es tranquila, entonces tampoco pretendo eso, pero sí regularle el sueño y que ella se encuentre mejor y que descanse mejor, y como consecuencia yo también. Antes de despedirme, una última cosita es que me hagáis saber a través de nuestra plataforma Valeria Smile o a través de las redes sociales si os ha gustado, si os ha resultado interesante y si os pueden ser de vuestro interés, si puede ser de vuestro interés más información, más charlas, más sesiones de este tipo que os puedan ayudar en la tarea tan divertida, tan apasionante y a la vez tan complicada de ser padres, tanto a los padres, como os decía, como a los educadores infantiles, que estaré encantada de asesoraros, de daros mi punto de vista profesional, de hablaros desde mi experiencia personal y también laboral, profesional, etcétera, y compartir experiencias con vosotros. Así que si os ha gustado, por favor, no os olvidéis y hacérmelo saber, ¿vale? Nos vemos muy prontito y un besito muy fuerte. Chao.